Buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto. Gracias. Un cordial saludo a todos quienes se reúnen en esta oportunidad. Muchas gracias por conectarse. Muy buenas tardes, querida Carmencita. Te envío un gran saludo de Bolivia. Hola, querida Lía. Muy buenas tardes para todos, igual para ti. Igual un gran saludo desde México, esperando de corazón que cada uno de los presentes se encuentren con bien. Igualmente, querida Carmen. ¿Qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos el tema implementando RPKI en Ripe Validator, Huawei y MikroTik. ¿Qué te parece, Lía? Eso lo he escuchado antes. RPKI me suena familiar. ¿Otra vez RPKI, Carmencita? Tienes razón, Lía. Hoy es nuestra tercera sesión de RPKI. Todavía el pasado 17 de julio nos acompañaron Carlos Martínez y Thomas Lynch con el tema Implementando RPKI en Juniper. Y hace todavía 2 semanas nos vimos igual por acá y nos acompañaron Carlos Martínez y Celsa Sánchez con el tema Implementando RPKI en Ford y Cisco. Excelentes presentaciones, por cierto. Lo recuerdo bien. Y vale a recordar a todos nuestros participantes que las grabaciones se encuentran en YouTube y lo pueden ver el rato que ustedes lo requieran. Quería hacerte una consulta y me cabe la duda. ¿Este ciclo de webinars acerca de PKI está funcionando, Carmencita? Buena pregunta, Lía. Es una pregunta muy interesante y para responder la misma, ¿qué te parece que consultemos el Observatorio de Manners para revisar el estado de conformidad de la adopción de RPKI en nuestra región de América Latina y el Caribe? Mira, como podemos ver en la pantalla, observamos la comparación entre el mes de julio de 2019 y el recién pasado mes de julio de este año, 2020. E identificamos que en julio de 2009 se tenía una adopción del 7% de RPKI en la comunidad del ACNIC. Y en julio de 2020, el 11%. En resumen, tenemos un incremento de un 4% en la adopción de RPKI en la región LAC. Bueno, como podemos observar, el mismo observatorio nos da la respuesta, querida Lía, y podemos deducir que sí está habiendo resultados gracias a la respuesta y compromiso de la comunidad técnica de Internet de la región LAC, que redunda en la colaboración y responsabilidad compartida para proveer seguridad en el enrutamiento global de Internet. Lía, antes de continuar, ¿será que nos puedas mostrar un poquito más acerca del Observatorio de Manners, por favor? Con gusto, claro que sí. Bueno, el Observatorio de Manners es una herramienta en línea que nos ayuda a ver la medición de los niveles de conformidad de las acciones de Manners, un indicador clave del estado de seguridad de enrutamiento y resistencia del Internet. El RPKI justamente juega un papel muy relevante en la iniciativa de Manners. Acá en la diapositiva que ustedes pueden ver, encuentran el URL para ingresar al observatorio y observar un poco de lo que ocurre en nuestra región y en otras regiones, ¿no? Pueden ver los avances que estamos teniendo con las acciones y nos da una idea de cómo va el tema de aseguramiento en el enrutamiento de Internet. Muchas gracias por los datos, querida Carmen. Gracias, Lía. Bueno, pues en este momento me paso al chat para estar presente de las preguntas de quienes nos compartirán en este webinar. Muchísimas gracias. A ti las gracias. Bueno, sin más preámbulo, retomemos el webinar de hoy. No sin antes extender la invitación a registrarse en el evento online LACNIC 34, LACNIC 2020, que este año celebra sus 10 años y realmente es un agasajo muy especial para todos los que pertenecemos a la comunidad, ¿no? Un poquito vamos a hablar del formato del webinar. Para las preguntas, les pedimos no utilizar el apartado del chat, sino la sección de preguntas y respuestas. Del mismo modo, agradecemos que los participantes realicen las preguntas con su nombre, país y entidad para que nos podamos conocer. Este webinar está siendo transmitido por nuestra página de Facebook y los invitamos a participar con sus comentarios. Por otro lado, también está siendo grabada y luego vamos a compartir en nuestro canal de YouTube como los anteriores webinars, ¿no? Ahora mismo entonces les presento a nuestro orador.
quien nos va a presentar implementando RPKI en Huawei y MikroTik. Esta persona la conoce mucho, es muy conocido en la comunidad y también muy querido. Ariel Weger es un autodidacta entusiasta de las tecnologías y las telecomunicaciones. Actualmente es chair del directorio de LACNOC y chair del Working Group de Mejores Prácticas Operativas. Además, moderador del Foro de Políticas. Posee certificaciones internacionales a nivel profesional, es usuario y evangelizador de sistemas open source desde hace 20 años e intenta mantenerse al día con todo lo referido a las nuevas tecnologías y protocolos, y claramente sí lo logra. Vive y trabaja en Argentina como administrador senior de networking y sistemas. Es a la vez consultor de varias empresas comprendidas en diversos mercados de varios países en Latinoamérica y el Caribe. También ha participado como orador en eventos de diferentes instituciones, entre las que se encuentran academias de aprendizaje de networking, universidades, multinacionales, puntos de intercambio de tráfico y entidades sin fines de lucro, siempre con el fin de impulsar activamente el desarrollo de una red segura, performante y neutral. Bienvenido, querido Ariel. Qué buena presentación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy buena mañana para todos. Esperemos que se encuentren todos a salvo en sus casas, con sus familias, sus seres queridos. Hoy vamos a dar la tercera edición de lo que es el webinar de RPKI. En este caso vamos a hablar particularmente de la implementación de 3 componentes. El primero es el validador de RPKI de RIPE, que bueno, en las anteriores vimos Routinator, vimos Fort y ahora le toca al de RIPE. Y después vamos a ver cómo se haría la implementación en equipos Huawei y vamos a hablar un poco de qué pasa en MikroTik, que también es otra marca de equipamientos que se utiliza mucho en nuestra región. Como siempre, todos hemos dado en cada webinar una breve introducción a RPKI y a pesar de que vamos a estar repitiendo lo mismo porque la teoría básica es siempre igual para todas, en todos los casos, en todas las plataformas de los validadores, consideramos que siempre hay algún público nuevo que se perdió el anterior o que necesita las cuestiones básicas. Así que voy a tratar de hacer una muy breve introducción. En cuanto a la dinámica del webinar, vamos a permitir de que las preguntas que vayan surgiendo, que recuerden las pueden las pueden realizar acá en el botón que dice Q y A en su versión de Zoom. Las vamos a ir leyendo en vivo, así no tenemos que esperar hasta el final para poder responder todas las preguntas que tenga la audiencia. Así que bueno, vamos a avanzar en lo que es la introducción a todo esto. ¿Qué queremos resolver o qué queremos solucionar con RPKI? Esto principalmente tiene sentido dentro de la comunidad de operadores de red, ¿verdad? Entonces, estamos suponiendo que los usuarios de esta tecnología primeramente tienen un número de ASN y también tienen bloques de direcciones IP que han registrado en algún RIR, ya sea en LACNIC, en RIPE o en cualquiera de los otros. Y tenemos el problema actual de que BGP, que es el protocolo que se utiliza, acá lo voy a citar a Carlitos Martínez de LACNIC, BGP es el protocolo que mantiene unida la Internet, es el protocolo que nosotros utilizamos para anunciar las direcciones IP que nos asignan, ya sea un RIR, un NIR, o bien que nos delega alguna organización. Hay una serie de falencias que tiene este protocolo, no porque sea malo, sino porque ya tiene muchos años desde que apareció, entonces básicamente le han encontrado algunos detalles que son explotables y puede pasar que una organización que no de ninguna manera es la que tiene la custodia o la que tiene asignadas direcciones IP de manera fraudulenta o bien sin querer, ya sea por un error humano, generalmente uno escribe direcciones IP que son números en los routers y se puede confundir tipeando un número, y puede pasar que una organización publique como propias usando BGP los números que en realidad son de otra organización y que no les corresponden. A esto se lo suele llamar el secuestro de rutas.
Entonces, bueno, ya sea el caso de que sea malintencionadamente, se han conocido casos en donde algunas personas maliciosas publican por BGP direcciones que todavía no son de nadie, que no han sido asignadas, los tradicionales bogons, y los utilizan para enviar spam o para hacer ataques y luego los despublican y con eso básicamente usaron una IP que no es de nadie, entonces de alguna manera resulta más difícil de rastrear. Entonces ese es básicamente el problema que queremos solucionar. Queremos que nadie que no esté autorizado, o sea, ninguna otra organización no autorizada publique en nuestras redes. Queremos evitar al máximo posible también que no se utilicen las redes que todavía no son de nadie. Acá tenemos una tecnología en la cual la solución absoluta, tal cual lo que dice en nuestra presentación, la solución absoluta depende de que todas las partes hagan su trabajo. O sea, esto necesita coordinación. O sea, la solución a estas cuestiones se va a dar cuando todo el mundo haga su parte, y que fue básicamente lo que mostraron las chicas recién con el observatorio de Manners. Lentamente se está teniendo una adopción en las 5 regiones de todo el tema este de RPKI y de la validación de origen. Y esto lo tenemos escrito en una documentación impulsada por ISOC, que es esto que ven ustedes acá arriba a la derecha, que dice Manners. Los invito a que busquen eso en Google, lleguen al sitio los que sean operadores. Eso básicamente son un conjunto de buenas prácticas que todos los operadores de red tendrían que implementar para hacer que la Internet sea un lugar un poco más seguro. Particularmente esta sesión de RPKI y la implementación de RPKI de validación de origen tiene que ver con la propuesta número 4 del documento de Manners, que después podrán ver más en detalle. Para los que no estén al día con todas estas cosas, probablemente muchos de los presentes ya lo estén implementando o ya tengan experiencia en el tema, o aunque sea lo estén implementando en un laboratorio. La idea de esto es animar a los que todavía no empezaron a trabajar con esto y que se van a encontrar con un montón de, como siempre, de siglas y de cosas raras. Cuando ustedes se pongan a buscar información de RPKI, se van a encontrar con las 3 últimas letras del RPKI, justamente el PKI, que tiene que ver con cuestiones de encriptación y claves y certificados y cosas que a la mayoría de la gente las espanta. Entonces, el objetivo nuestro es hablar de cómo implementar toda la solución de RPKI sin meternos, sin tener necesidad de conocer absolutamente nada de lo que es prácticamente la PKI. Entonces, si les asusta el tema de tener que conocer estas cuestiones que la gente suele creer que son demasiado avanzadas, no hay problema, van a ver que todo el webinar, al igual que los 2 anteriores que tuvimos, prácticamente no se involucran en ninguno de estos tópicos que son conflictivos. De hecho, lo que nosotros vamos a estar impulsando aquí es a que la gente entienda de la manera más básica posible cuáles son los pasos para completar el problema. O sea, vamos uno por uno. Escucharon en un montón de lugares seguramente, o en los webinars anteriores, que hay que crear los ROAs. Bueno, ¿qué significa crear un ROA? Esto significa meterse en el sitio web de gestión del RIR que a ustedes les corresponda, ya sea en América del Sur, del Norte, en Europa, Asia Pacífico o en África. Ahí van a encontrar un portal en donde van a poder crear esos ROAs. ¿Qué significa crear un ROA? Básicamente es que el encargado o el que tiene delegadas las direcciones IP va a declarar en ese portal desde qué ASN las va a publicar y con qué largo de prefijo. Esto básicamente yo voy a decir, estas IPs que son mías, que yo pago la membresía año a año con mi RIR, cualquiera sea, las voy a publicar desde la ASN, tanto con el número que sea, y además las voy a publicar utilizando esta máscara de red, siempre usando BGP. Eso significa crear un ROA. En este caso, el RIR que corresponde para nuestra región es el del ACNIC. Bueno, una vez que vos hiciste los ROAs, que eso
ya es empezar a impulsar el despliegue de todo esto sin tocar ningún equipo. Es sencillamente hacer una declaración de cómo se van a publicar las direcciones, nada más. Entonces hasta ahí es un proceso que lleva poco tiempo, son pocos clics. Tiene la contrapartida de que si uno lo genera mal, bueno, después puede haber algún efecto secundario sobre todo eso, van a generar declaraciones inválidas, básicamente publicaciones inválidas, que ahora las vamos a ver más adelante, pero es un proceso muy sencillo y la verdad que no cuesta mucho entender cómo se completa. Y por supuesto que el grupo de capacitación del ACNUR y los mismos RIRs están trabajando intensivamente en que la gente entienda qué significa todo esto, así que si quieren hay varios tutoriales de enrutamiento seguro, incluso en el YouTube del ACNUR, en donde van a tener más detalles acerca de todo esto. Entonces, bueno, una vez que se crean los ROAS o se crean estas declaraciones de cómo se publican las cosas, básicamente hasta ahí hicieron la mitad del trabajo. ¿Y qué significa esto? Esa información que ustedes declaran, algunas organizaciones que ya implementan RPKI la van a tomar, la van a procesar y van a actuar en consecuencia de lo que ustedes declararon. Entonces, por eso el siguiente punto dice, bueno, el encargado de las IP publica de acuerdo a lo declarado. Recuerden, si ustedes declararon que la publicación se va a realizar de una manera, no la hagan de otra. Con esto me refiero, si dicen que la SN 65000, bueno, estoy usando uno privado, pero bueno, no importa, viene al caso. Si la SN 65000 va a publicar un bloque IP con un prefijo /22 hasta /24, después no lo pueden publicar desde otro número de SN y no lo pueden publicar con otra máscara distinta al rango 21 a 24. Eso es un poco la idea de lo que hay que hacer. Ahora, el resto del mundo va a obtener esa información desde el RIR, que para eso se utiliza el validador, que vamos a ver ahora, que es el de RIPE. Y con esa información van a saber quién está publicando bien, o sea, de acuerdo a lo que declararon. Van a saber quién está publicando mal, o sea, algo distinto de lo que se declaró, que posiblemente sea un error humano, o bien un ataque malintencionado. O bien van a ver que va a haber prefijos que son desconocidos, o sea que todavía nadie declaró cómo se van a publicar. Esas serían las tres posibilidades básicas. Luego, en base a esta información, se configura que, ahora sí, que los routers puedan hacer determinadas cosas sobre los prefijos que son válidos, los que son inválidos o los que son desconocidos. Vamos a verlo ahora más en detalle. Pero esto es básicamente toda la idea de RPKI. Es por un lado declarar y por el otro lado, si uno está interesado en hacerlo, configurar los equipos para que actúen en base a esa información. Entonces, no se me ocurrió manera más básica que explicarlo con un meme. ¿Qué queremos hacer? Que no secuestren nuestras IP. ¿Qué hacemos? Publicamos los ROAS, o sea, declaramos. Muchas organizaciones hoy ya están chequeando la información declarada y en base a eso, algunas organizaciones están incluso haciendo filtros para que el tráfico desde IPs o desde prefijos que sean inválidos se filtren. El segundo paso es, ¿qué queremos? Bueno, no aceptar tráfico de redes secuestradas. O sea, si hay alguien que está publicando malintencionadamente o sin querer una red que no le pertenece, nosotros queremos que esas redes no se aprendan en nuestros routers de borde para no poder enviarles tráfico. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, implementando el validador y toda la configuración de RPKI. Hay una propuesta que se aprobó durante este año, en donde la comunidad del ACNIC discutió en el foro de políticas una idea que presentó una persona que dice que, que los bloques IP que todavía no sean de nadie van a ser declarados o se van a generar los ROAS y el ASN de origen se va a declarar como el ASN 0, que es un ASN especial. Esto, fue una idea que se discutió casi durante un año y medio, se aprobó, lo aprobó la comunidad, lo aprobó el directorio del ACNIC y en este momento está en pleno proceso de implementación por parte del staff del ACNIC, particularmente para nuestra región. Luego las otras regiones pueden usar lo mismo, cada uno en su región. Esto está bueno porque,
La semana pasada se comunicó que se entregó el último bloque, pero esto está interesante, sobre todo, bueno, también para las IPv6, porque con esto se garantiza que el LACNIC de alguna manera está generando una forma de determinar automáticamente cuáles son las direcciones que todavía no se entregaron a nadie, y por ende podría ser una muy buena herramienta para que de manera automática nosotros filtremos ataques y errores humanos sin tener que hacer nada en nuestros equipos. Les recuerdo, pueden ir haciendo preguntas en el momento que quieran. Tengo bastantes slides, entonces no quiero gastar demasiado tiempo en esto. Vamos a hablar del validator. ¿Qué es el validator? El validator es un software que yo voy a bajar. Ese software se va a comunicar con los RIRs y se va a traer todos los ROAs, o sea, todas estas declaraciones, y las va a guardar en una base de datos local. ¿Qué necesito para correr un validator? Hay varios de ellos. De hecho, estamos haciendo un validator distinto en cada webinar. El de RIPE particularmente es quizá el más pesado, es el que más recursos necesita, principalmente porque corre en Java. Y lo que tiene de bueno es que te presenta una página web que te da como una especie de gestión muy linda que ahora les voy a mostrar. Y es quizás, no sé si el más viejo, pero es uno de los primeros que apareció. Entonces, la mayoría de la experiencia está hecha sobre este validator. Si ustedes usan, por ejemplo, Routinator o Fort, que es un proyecto que se hizo acá en la región, entre lo que es el NIC México y LACNIC, van a ver que es un validator que corre directamente en C y es mucho más liviano y necesita mucho menos hardware. Pero bueno, así todo, siendo el de RIPE el validador por ahí más pesado, van a ver que no es demasiado el requerimiento. O sea, ¿qué necesito? El desarrollador nos dice que con un core de CPU en una máquina virtual y 2 GB de RAM es suficiente para tenerlo andando. O sea, es una máquina virtual súper pequeña. Por supuesto que lo podrían tener también en un equipo físico. Sin embargo, después de las pruebas y después de haberlo corrido durante bastante tiempo, la recomendación, acá ya es mía, es un core y 2 GB quizás sea muy poco. Yo les recomendaría como mínimo 2 cores de CPU y al menos 4 GB de RAM para esa máquina virtual. El RIPE Validator se puede instalar de un montón de maneras. Corre en un entorno Linux o Unix, o me refiero, no va a andar en Windows, salvo que tengan alguna de estas cosas nuevas que andan dando vuelta ahora en el mundo de Microsoft, que la verdad desconozco. Pero lo podrían correr como un Docker, lo podrían correr como una máquina virtual, o lo podrían correr como una máquina física, en donde instalamos, bueno, en el caso que yo estoy mostrando, una distribución Ubuntu Linux 18.04 LTS Server en una VM. Esta es la instalación más básica de Ubuntu. Durante la instalación les va a preguntar qué paquetes extra quieren instalar, y la recomendación es solamente meter el paquete de SSH para poder conectarse luego a la máquina virtual o a la PC. Van a ver también que de disco rígido hace falta muy poquito. Con 20 GB es más que suficiente, y en las pruebas a donde yo lo tengo implementado estamos usando solamente 10 GB de disco de los 20 que se proporcionaron a la máquina virtual. Después van a necesitar 2 software en particular, que es el OpenJDK 8 o superior, o sea que no van a tener problema, esto se instala en el repositorio. Y después otro software que es rsync, que ahora les voy a mostrar para qué sirve. Y ahora sí voy a hablar un poquito más del RIPE Validator. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus partes? Hay 2 partes diferentes que se las voy a mostrar con este diagramita. Espero lo puedan leer bien. Lo que ustedes están viendo acá en esta nube son los RIRs, o sea, esto es básicamente Internet. En Internet están todos los servidores de los RIRs que tienen los repositorios de los ROA que la gente generó en base a sus direcciones asignadas. Entonces, el validator, en este caso, es la VM que les conté, Ubuntu 18.04 LTS, y tiene 2 procesos. El primer proceso lo que hace es conectarse a Internet contra cada uno de los RIRs y traerse la información de todos los ROA generados, de todas las declaraciones que hizo la gente.
Esto se hace bastante rápido, no se descarga una gran cantidad de información, y encima se hace con un proceso que puede ser rsync o RRDP, que básicamente es que cada un determinado tiempo el validador se vuelve a conectar a los RIRs y actualiza solamente lo nuevo o las diferencias que hubiera entre los RIRs y la base de datos local. Entonces esta VM va a tener que tener acceso a internet para traerse toda esta información. Y una vez que la información ya está disponible en la base local de la VM, se abre otro proceso que en el caso del Write Validator en su versión 3 es un proceso aparte. Y este es el proceso que se llama el RTR Server, que es un proceso que utiliza por defecto este puerto que ven acá, el 8323, para hablar con los routers BGP que ustedes tengan, de los que tengan gestión, lógicamente. Antes, si ustedes se descargan el Write Validator 2, que es el que se usó, o al menos el que yo empecé a usar cuando empecé a probar todo esto, estos dos procesos venían juntos. O sea, vos nada más instalabas el Write Validator y eso ya te traía la parte de traerse los ROAS y la parte de hablar con los routers. En la versión 3, Write lo que hizo fue dividirlos como dos procesos aparte, porque probablemente vos quisieras hacer alguna investigación o quisieras tener el validator en una VM y el proceso que hable RTR en otra, o bien lo podrías hacer bastante escalable dividiendo esto entre varios equipos. Toda la comunicación que hay entre lo que recibe el validator y lo que se envía a los routers mediante el protocolo RTR se hace a través de una API web que está corriendo en el validator. Entonces yo podría pensarlo de esta manera: me hago dos VMs, en una corro el validator, en otra corro el proceso que habla contra los routers. Y la idea de acá es la de siempre. Lo que yo recibo desde los RIRs, lo guardo en la base local, lo proceso y después esa base local la consumen los routers. Acá su router Cisco, Huawei, Juniper, lo que fuera, lo consume mediante el protocolo RTR de una máquina virtual que puede ser otra diferente. Entonces esto nos da un poco más de flexibilidad que tener todo junto en un solo servidor. Acá tienen un ejemplo de qué pasa cuando yo instalo el validator, o sea, el paquete que consulta a los RIRs, y se los quería mostrar, de hecho, se los quería mostrar en vivo. Por ahí es un poco más didáctico. Cuando ustedes instalen el validator, a diferencia de los otros, esto les va a abrir también una página web. Entonces, esta página web les va a mostrar todo el estado del validator, les va a mostrar, en este caso, todos los ROAS que se bajaron desde los 5 RIRs, cómo se procesaron, si hay alguno que tiene alguna observación, si hay alguno que está mal. Después van a tener, esto de nuevo está corriendo en vivo en nuestro validador, van a obtener visualmente todo el listado de todos los ROAS que recibieron, incluso con capacidad de búsqueda. Bueno, el 8 no está, el 1, 1, 1, 0. Con esto están viendo qué fue lo que declaró, en este caso el ASN 13335, acerca de su prefijo /24, que se puede publicar solamente como /24. Esto quizás sea bastante más fácil y bastante más dinámico que lo que se suele hacer en los otros validadores, que es trabajar sobre un archivo de texto en una línea de comando. Querido Ariel. Luego, sí. Perdón, tenemos una pregunta. Sí, adelante. Genoveva Espejo, ¿el RTR es un protocolo abierto TCP o UDP? Es TCP, sí. Vuelvo al slide. Es un protocolo que se configura en el router, y cuando yo lo configuro en el router tengo que pasarle como parámetro, bueno, esto está en todos al menos en todas las marcas que yo he probado, le tengo que pasar como parámetro qué puerto TCP está usando el validador. Este puerto TCP no es el default,
es el que va, o sea, es el default del validador de RIPE, y yo lo puedo cambiar en el archivo de configuración, o luego una vez que lo instalo, o sea, en la instalación o cuando lo instalo, lo puedo ir cambiando de acuerdo a cualquier puerto libre que a mí me convenga. Pero sí, son conexiones de TCP. Vuelvo al validator. Entonces les mostré, esto está corriendo, me muestra que se descargó, me muestra un preview de los ROAS. Si hay algún ROA que a mí me interese no descargar, por alguna razón, lo podría poner en un filtro de ignorar. Entonces yo podría decir, bueno, a mí no me interesa descargar todos los ROA de, bueno, de alguna SN, no sé. Entonces, acá esto me está diciendo, bueno, hay 1200 ROAs que yo voy a ignorar. Esto habría que ver en qué caso específico nos interesaría hacer este trabajo, pero bueno, está la disponibilidad de hacerlo directamente desde la página web. O bien, tengo también para hacer lo que es lista blanca. O sea, yo estoy recibiendo algún prefijo, alguna cosa que yo quiero que sea válido, a pesar de que es inválido desde el punto de vista de BGP RPKI, pero yo necesito que sea válido, bueno, puedo hacer una lista blanca directamente adentro de la plataforma. Y después lo que se informa a los equipos vía RTR se va a informar como válido. En la parte del preview, ustedes van a ver lo que es la mezcla de las dos cosas. En el preview van a ver todos los ROAS que se descargaron desde internet, y además van a ver el punto de vista de las publicaciones de BGP en base a, acá no hace falta que yo tenga un router conectado para que ese router le informe las rutas que se aprenden de BGP, sino que este proceso directamente se las descarga desde el sitio de RIPE, desde el proyecto del Route Collector Information de RIPE, y hace la comparación. O sea, esto yo lo podría ver incluso sin tener un router que esté hablando RTR contra el validador. Y finalmente yo podría acá hacer una prueba de decir, bueno, si yo tengo el prefijo, voy a poner cualquier cosa. Esto lo estoy inventando en el momento. Si yo pongo, o si mi router recibe una ruta esta totalmente al azar y es originada en este ASN de nuevo totalmente al azar, el resultado sería desconocido. O sea, esto sería un estado de validación desconocido. Entonces, bueno, destaco esta herramienta que consume un poquito más de memoria, pero que tiene una gestión gráfica muy linda. Pero tiene una contra esta gestión gráfica muy linda, que es que no tiene ningún tipo de autenticación. Si yo pongo esto en una IP pública, me va a pasar de que lo que yo estoy mostrando en este momento lo va a poder ver todo el mundo. Entonces, tenemos ese problema, y de hecho hay muchos pedidos de la gente hacia RIPE diciendo, bueno, pónganle algún tipo de autenticación, y la respuesta siempre es, bueno, eso no está en el roadmap, queremos que no sea una cosa más para desarrollar, para poder centrarnos en cosas más importantes, y la idea final es que uno lo puede segurizar al momento de la instalación. Incluso podemos potenciar la instalación de esto en una IP pública, o si no, directamente ponerlo en una IP privada que sea alcanzable, ya sea por los routers de la red, tanto como por nuestra gestión. Entonces, en este caso, vamos al más simple. Acá, si esto tiene una IP pública, le puede entrar todo el mundo, y de la misma manera, todo el mundo le puede hablar RTR, vamos a decir. Esto debería estar en una solución privada. O, por supuesto, que a la VM se le puede agregar firewall o se le puede agregar seguridad adicional. Pero lo que quiero decir es, el RIPE Validator 3 no tiene autenticación. El que pueda acceder a los puertos puede acceder a la información. Entonces, yo les voy a proponer... no son malas noticias lo que acabo de decir, pero les voy a proponer de que lo instalen. Como la instalación por ahí no es tan claro, tan fácil de manejar, lo que hicimos desde el ACNOG es tener
un repositorio de GitHub que ustedes pueden acceder, ya sea tipeando esa URL o bien escaneando el código QR. Este repositorio de GitHub lo armó Carlos Martínez del LACNIC y también tiene algunos aportes míos en lo que es Ripe Validator y Fort. Lo que ustedes van a encontrar acá es un documento de donde ustedes pueden copiar y pegar comandos para que directamente se instale una versión bastante potenciada de lo que sería el Validator con todas las herramientas y con todas las opciones de seguridad. Básicamente lo que haríamos sería esto. O sea, yo al Validator primero que nada le voy a poner un firewall alrededor para que solamente lo puedan acceder las direcciones IP que yo designe que pueden utilizar tanto la página web como el protocolo RTR. Y además le vamos a poner un condimento extra, que va a hacer que vamos a instalar un servidor, un proxy reverso de HTTP que va a tener encriptación con certificados digitales contra los clientes y no van a tener que hacer un certificado digital propio que después le salte un error en el navegador al momento de abrir la URL, ni tampoco van a tener que salir a comprar un certificado digital que les va a costar bastante dinero, sino que vamos a usar un proyecto que se llama Let's Encrypt, que básicamente es una organización que provee de certificados digitales gratis a la gente que son válidos para la mayoría de los browsers. Entonces, a la gestión de lo que es el Validator vamos a entrar de manera segura con SSL, con un certificado válido, y después a lo que es RTR lo vamos a segurizar con Firewall, ¿sí? Y por supuesto que el tráfico que es desde el Validator hacia los RIRs para traerse toda la información y todos los ROAS, esto va a ser de manera segura utilizando rsync y RRDP. No hay mucha excusa de no hacer esto. De hecho, voy a gastar 3 minutos para que ustedes vean cómo es la instalación. Acá la instalación se hace en 6 minutos 20, sí, me puse a cronometrarla. Esto es copiar de GitHub, pegar en un Ubuntu Server 1804 LTS en la consola. Y con ese copy-paste se instala todos los que les mostré recién. La instalación la medí haciendo un copy-paste bien rápido, que se hace en 6 minutos 20, pero yo se las voy a... Lo grabé porque sería imposible que me salga en vivo de primera. Y se los voy a mostrar, pero se los voy a mostrar acelerado. Se los voy a mostrar al doble de velocidad, con lo cual voy a gastar 3 minutos 20 en que vean que copiando y pegando se instala todo esto que yo les conté. Primero bajamos los requerimientos, que es todo lo que están viendo acá. Después se van a encontrar con una parte, si no copiaron el QR todavía para poder instalarlo, lo tienen aquí. Acá estoy descargando ya el software del Ripe Validator. Recuerden que son 2 componentes, ahí estoy descargando el primero, lo estoy instalando. Instalarlo es básicamente copiar archivos en una carpeta y nada más. Luego ya me pongo a descargar el segundo componente, que es el RTR Server. De nuevo, hay que sencillamente descomprimir un archivo y copiarlo en una carpeta. Y hasta ahí ya está, o sea, en menos de un minuto resolvimos lo que es la instalación, pero como probablemente esto lo estemos instalando en una IP pública, bueno, vamos a agregarle toda la parte de seguridad. En el mismo documento tienen cuáles son los puertos por defecto que tendrían que segurizar. Y lo que yo estoy haciendo acá es poner las reglas de firewall necesarias para que mis equipos se puedan conectar al servidor de RTR y los equipos del resto del mundo no. Esto de nuevo tarda 2 minutos. Luego generar el servidor web, el proxy reverso para acceder a la gestión desde una página web. En este caso nosotros estamos teniendo un validator de prueba. Si quieren entrar es rpki.lacnode.lat, lo podrían probar en su browser.
van a ver que, bueno, eso les va a pedir un usuario y contraseña, y van a ver que esa conexión que ustedes realizaron se va a hacer sobre HTTPS con un certificado digital válido. Lo que estoy haciendo ahí es instalar un software chiquito para pedir el certificado digital. Y después hay que hacer un par de restarts y nada más. O sea, esto parece que tiene un montón de complejidad, pero hemos probado bastante ese documento que les estábamos compartiendo. Y teniendo en cuenta siempre de tener un servidor instalado desde cero y copiando y pegando, se instala sin problemas el validador y el servidor RTR de una manera bastante segura. Otra cosa que van a necesitar es un nombre de dominio si es que quieren hacer el certificado digital. En este caso estamos usando el que se muestra acá, que es rpki.lacnode.lat. Entonces, bueno, en 3 minutos copiando y pegando podemos ver, viene un poquito con delay el video, pero se termina de instalar todo. Mucho cuidado, esto sí lo tengo que aclarar, de si ustedes quieren pegar esta receta sobre un servidor que ya tiene cosas instaladas, que ya lo estaban usando para otra cosa. En ese caso no lo hagan, porque esto les va a alterar las cosas que ustedes ya tenían instaladas. Por eso siempre la idea es hacer el despliegue desde un servidor o una PC totalmente nueva. Bien. Para no irme tanto con el tiempo, vamos a hablar de, ya que tenemos esto instalado. Yo sé que lo conté muy rápido, no quiero extender mucho el webinar. Tiren todas las preguntas que tengan en relación a la implementación de esto, pero de nuevo, es copiar y pegar comandos, es bastante fácil. Y de ahora en más, yo entiendo de que nosotros tenemos instalado un validator, un servidor RTR en una máquina virtual, y ahora tenemos que hacer esta parte, que es que los routers hablen contra el validator. Y esta implementación, ahora sí la vamos a ver cómo se hace en Huawei. El equipo que yo estoy usando para probar es este. Es un NetEngine 40E M2KB, que es un equipo que al menos para los ISPs chicos y medianos se utiliza mucho. Así que, bueno, es un equipo que si ustedes tienen, por ahí las empresas más grandes van a tener incluso mucho mejor soporte de todo esto. La versión de software que yo estoy usando es esta que ven acá, que es la 0.11, y el soporte de RPKI empezó desde la versión R009, así que ya hace un tiempito que podemos utilizar todo esto. La configuración en Huawei es bastante básica. Yo lo que tengo que hacer acá, en esta parte, es definir cuáles son los dos, bueno, en este caso yo puse 2 servidores, como que yo instalé 2 validators en 2 máquinas virtuales diferentes. Y de hecho, fíjense de que, bueno, en base a la pregunta anterior, esto usa TCP en el puerto que el validator define, y yo estoy utilizando llegar a un validator a través de IPv4 y llegar a otro validator a través de IPv6. En este en particular le tiré algunas opciones extra, que estos son ya así parámetros de Huawei, en donde le digo, bueno, vos conectate por TCP al puerto 8323 de esta IPv4. Con esto le estoy diciendo que toda la información que yo recibo en 3600 segundos, o sea, en 1 hora, se deja de ser válida, la tiene que volver a recibir y para que la tenga refrescada. Y además que cada 1200 segundos, o sea, cada 20 minutos, el router vaya de nuevo al validador y se traiga la información. O sea que antes de que yo me quede sin información, el router tiene que haber ido 3 veces a intentar traerse los ROAS del validator y fallar. Si ustedes, esto está manoseado, el por defecto de Huawei es cada 1 hora traete la info, o descartá la info, y cada media hora traétela. Yo lo que hice acá fue pedirle que en vez de hacerlo 2 veces por hora, sino que lo haga 3.
veces por hora. Y después tenemos, si tenemos un equipo que está un poco complicado de memoria, yo podría decirle de que solamente se baje una cantidad de ROAS, que no se baje todos los que estén disponibles. En este ejemplo le estoy diciendo, bueno, bajaste hasta 512.000 ROAS. Si pasamos de este número, solamente avísame, o sea, no hagas nada, solamente mandame un mensaje. No sé en qué caso esto pudiera ser útil, la verdad no se me ocurre, pero bueno, si quisiéramos incluso limitar que no se reciban todos, lo podríamos llegar a hacer. La verdad que hoy la cantidad de ROAS que estamos recibiendo es bastante chica y no debería afectar nada, y el día que haya un montón, no sé, me resultaría raro que pueda llegar a complicar algún equipo. Así que esto está totalmente de demostración y como un ejemplo. La configuración de hecho más común es esta, es decir, conectate contra esta IP, que en este caso es una IPv6, pero podría ser un IPv4 al puerto que yo le diga, nada más al puerto que está escuchando el validador. Por lo que vuelvo a lo mismo, todo esto es independiente del transporte que se utilice. Yo puedo llegar al validador por IPv4 o por IPv6, al igual que podría ser con un DNS o con una página web. Bueno, después al proceso de BGP le voy a decir, bueno, empezá, una vez que se establecen las sesiones contra el validador, le voy a empezar a decir, bueno, activá la validación de origen. Y esto como primera medida lo que va a hacer es que a todas las redes que sean inválidas, o sea que no están publicadas por BGP distinto a como fueron declaradas, las va a empezar a descartar. Entonces, en el caso de estos equipos, cuando yo active validación de origen, no va a pasar nada porque le tengo que dar commit, le tengo que decir que aplique los cambios, así que no pasa nada, tranquilamente puedo seguir escribiendo comandos sin que me desaparezcan redes de la tabla, a diferencia de lo que pasa en otros equipos, que cuando aprieto el primer enter directamente ya aplica y empieza a trabajar. Entonces yo puedo cargar toda esta configuración tranquilamente después de hacer commit y que empiece a aplicar. Lo segundo que le estoy diciendo para las rutas de IPv4 es, bueno, si hay rutas inválidas, tomalas igual, no las borres. Entonces, con esto yo me aseguro de que empiezo a validar, pero no estoy tomando ningún tipo de acción automática en base a la información que recibo. Lo mismo para las rutas que tengan IPv6, si es que ustedes ya tienen desplegado Dual Stack. ¿Cómo chequeo que me estoy conectando correctamente contra un servidor RTR? Bueno, acá tengo las dos sesiones. Bueno, display RPKI session es el comando de Huawei. Me dice, tengo dos sesiones configuradas, y hay un detalle más que no les conté que me salteé, que es que solamente pude hacer dos sesiones de RTR, o sea, solamente pude tener dos validadores alimentando información al router. Cuando quise configurar el tercero no me dejó, me dijo que ya había dos y que ese era el máximo. Entonces acá tengo las dos sesiones, acá me está diciendo que está establecida la conexión contra el RIPE Validator. Me dice cuántos días hace que está la conexión establecida, y me dice acá cuántos ROAS de IPv4 y cuántos ROAS de IPv6 estoy recibiendo de cada una. Y en este caso, bueno, el BRF es otra cosa. Yo puedo, desde los equipos de Huawei, mirar cuál fue la tabla, cuáles fueron las cosas que recibí. Entonces, display RPKI table me va a dar toda la información de los ROA. Esto es el equivalente de la página web que les mostré hace un rato, pero viéndolo desde el lado del validator. Y acá me va a mostrar, bueno, esto va a tener, en este caso, 146.000 líneas para IPv4. Y bueno, me va a mostrar todo lo que recibí ya desde adentro del router. Y ahora, cuando el router tiene, por un lado, la información que recibe desde BGP, y por el otro lado, la información que recibe desde el validator, o sea, desde lo que declaró la gente, junta esas dos partes de la información y termina encontrando cuáles prefijos son inválidos, cuáles son válidos y cuáles son no existentes. Entonces tenemos una nueva columna de la tabla de BGP que nos está indicando si esos prefijos están de acuerdo a las declaraciones de los ROAS o no.
cuando yo tengo todo esto en la tabla de BGP, bueno, acá estoy haciendo un chequeo de un par de redes válidas e inválidas. Fíjense, hago display BGP routing table, un prefijo. Ese prefijo me dice que lo estoy recibiendo como /24. Me dice que lo estoy recibiendo desde una SN que es el 40676. Perdón si esto, yo agarré uno al azar, no es mala leche con ningún tipo de ASN. Y me está diciendo que como lo estoy recibiendo desde el 40676 con el prefijo /24, es inválida. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué es inválida? Me voy al validator y hago un query con la página web y me dice que desde el 40676 este /24 es inválido porque es inválido la SN. Pero que si estuviera originado en el AS 137.571 sería válido. Entonces, yo con esta ruta, la verdad no me puse a investigar qué pasó acá, si hubo un error o hubo un ataque. Yo podría tomar algún tipo de determinación en mis filtros de BGP. Y acá, por favor, esto no copien y peguen porque van a ser un desastre. Es un ejemplo meramente. Yo puedo en las políticas de ruteo, en los filtros de BGP, en los filtros que aplico en mis peer de BGP, empiezo a contar con la información de validación. Entonces, puedo decir, por ejemplo, deniego todo lo que RPKI me diga que es inválido. Entonces, todas las rutas como la anterior no van a llegar a la tabla de ruteo y ustedes no la van a usar y tampoco se la van a transmitir a los peers que tengan aguas abajo. Otro ejemplo, dice, si la validación de RPKI es válida, entonces, bueno, le aplico un local preference, o sea, le doy algún tipo extra de prioridad para la subida a esa red. Y en el último es, bueno, si en la validación de RPKI se encuentra que la red no está, o sea, nadie hizo el ROA para esa red que me están publicando por BGP, bueno, no hago nada. En este caso decidí, en este ejemplo, agregar una community, pero esto podría no hacer nada directamente. Hay toda una discusión de si está bien o está mal en este momento de la historia descartar los prefijos inválidos. Yo no me voy a meter en esa discusión. Ya esto es política de ruteo de cada SN, de cada organización, pero sepan que ya hay muchas organizaciones y algunos IXPs que están directamente descartando las rutas que tengan validación inválida en RPKI. Esto es algo que también vimos en los ejemplos que mostraron sobre Cisco. Hay un comportamiento que, si yo tengo varios equipos hablando de mi propio sistema autónomo, tengo varios equipos hablando BGP entre ellos, o sea, BGP interno y BGP, diciéndole, bueno, envía la validación de origen y esto se envía arriba de una community extendida. Acá yo estuve jugando bastante, acá tienen el formato de la community extendida, tienen acá el último numerito de acá te dice si es 0, la red es válida, si es 1 es que no se encuentra, que no es ROA, y si es 2 es inválida. Y me puse a hacer algunas capturas de Wireshark para ver, y por ejemplo en este caso se puede ver acá, bueno, esto hay que verlo bastante más a bajo nivel, cómo el equipo me transmite, cuando pongo este comando, me manda esta comunidad extendida que me dice si esa ruta era considerada válida, inválida o desconocida. Entonces, tener en cuenta de que si yo tengo
distintos routers de borde, distintos routers BGP que hablan entre ellos con iBGP adentro del mismo sistema autónomo, hay que tener en cuenta que los dos soporten esta cosa, porque puede ser que si yo tengo uno que no me manda esta comunidad extendida, el otro entienda que todas las redes son válidas y a fin de cuentas no estoy terminando de poder filtrar o de hacer políticas de ruteo sobre los prefijos que recibo. Recuerden, preguntas al CUIA. Sigo con la que fue la pregunta de casi todos los webinars. Esto de agregar RPKI, ya sé que ahora tengo que poner una máquina virtual o dos, o las que yo quiera, que ya sé que me va a llevar 2 o 4 GB de RAM. Ahora, en el router, ¿esto tiene algún tipo de implicación? ¿Me va a subir el consumo de CPU y memoria? Bueno, la realidad es que sí, pero muy poquito. Acá yo tengo el consumo de CPU del equipo sobre el que estoy probando, y ahí se pueden ver que esto estaba súper planchado, y en el momento que yo activé RPKI se empezó a mover muy poquito. Sí, es menos de un 5%. Y sí, me puse a activar RPKI un sábado a las 12 de la noche, pero bueno, cuarentena en la Argentina, no tenía muchas más cosas que hacer. Streaming ya miré de todo y bueno, me puse a jugar con esto. Es muy poquito lo que, al menos en mi prueba, esto es un equipo que está en producción. La verdad que no influyó mucho en el caso específico este. No sé qué pasaría cuando lo agrego a un equipo que está muy complicado, que está con mucho uso extensivo de CPU y memoria, pero en el caso de mi laboratorio fue muy poquitita la diferencia de habilitar todo esto. Y después en lo que fue la configuración, fue realmente configurar casi nada. Vean que es sencillamente decir contra qué hablar y nada más. Entonces con esto cierro lo que sea Huawei. Me voy a lo que es MikroTik. MikroTik, ustedes saben, es una organización de Latvia, Letonia, que fabrica equipos desde hace bastante tiempo, que son muy utilizados en nuestra región. Muchos de los ISPs chiquitos, les diría la mayoría, están utilizando equipos de MikroTik. Y desde hace mucho tiempo se está pidiendo en los foros de MikroTik que ellos incluyan soporte de RPKI en los equipos. MikroTik está realizando, o en algún momento dijeron de que sí, que lo iban a incluir, pero que lo iban a incluir en la versión 7. La versión 7 es una versión que se está esperando desde hace mucho tiempo y que todos los cambios grandes que se fueron pidiendo van a salir en esta versión 7, que por ahora es beta. Y no tienen soporte de RPKI en MikroTik, salvo que pongan esta versión, lo cual no se los recomiendo para nada porque es una versión beta que todavía no está terminada de hacer siquiera. Sin embargo, como quisimos dar un update de lo que es la adopción de RPKI por parte de MikroTik, bueno, lo pusimos igual, pero tengan en cuenta que ahora sí, desde acá en adelante, no hagan lo que yo les muestro, no instalen esto en un equipo de producción, porque se van a encontrar con que falta de todo y algunas cosas andan muy mal. Entonces, MikroTik soporta RPKI, sí, en un futuro sí lo va a soportar completamente. La realidad es que hoy no lo soporta en las versiones actuales, que la mayoría está usando la versión 6 del sistema operativo. Y les voy a mostrar a ver qué hicimos. El equipo que usé de laboratorio es un CCR1036, es un equipo que trae 8 interfaces de 1 gigabit de cobre y 2 interfaces de hasta 10 gigabit de SFP+. Lo que hicimos fue instalar la versión beta del router OS en este equipo y empezar a ver cuánto soporte de RPKI había. Y la verdad que el soporte de RPKI está completo, lo que no está completo es el soporte de BGP. Al menos, de nuevo, en esta versión que es la que yo encontré disponible hasta hace 2 o 3 días atrás. Hay mucha gente del universo MikroTik que tiene acceso a versiones mucho más nuevas, más completas, que son también beta, pero esta es la que yo me pude descargar desde el sitio de MikroTik. Así que lo que yo les estoy contando es lo que estuvo disponible hace unos 2 o 3 días atrás en el sitio como la versión actual de la beta de 7, versión 7.
De nuevo, no utilizar versión 7 en producción, salvo que quieran romper cosas. Otra cosa es que MikroTik es bastante popular porque tiene una herramienta de gestión gráfica muy linda que se llama Winbox. Pero bueno, el Winbox de versión 7 todavía no tiene toda la configuración que yo les voy a mostrar de manera gráfica. Así que toda esta configuración hay que hacerla por consola o por SSH o Telnet, tipeando en la consola de siempre. Así que no la van a encontrar de manera gráfica. Y otra cosa que me pareció súper interesante es que hay un draft de RFC en donde se están definiendo roles para lo que son los peers de BGP. No me voy a meter mucho en este tema. Y MikroTik lo que está haciendo es redibujar, rediseñar por completo el protocolo BGP y ya lo están armando de nuevo, teniendo en cuenta muchas cosas que hoy se están hablando en IETF, lo cual es una súper buena noticia, pero bueno, todavía no terminaron o al menos la beta pública que yo conseguí no tiene todo el soporte de BGP completo. De hecho, ni siquiera tiene la mitad, así que por eso les insisto no utilizar esto. En este laboratorio lo que hicimos fue conectar este equipo fuera de producción, ningún usuario fue afectado, nadie sufrió esto, y hicimos un peer de BGP en donde recibimos la tabla mundial, que hoy anda alrededor de las 900.000 rutas, un poquito menos, en IPv4, y después lo interconectamos contra dos validadores, igual que en el caso del laboratorio de Huawei. ¿Cómo se configura esto? La versión beta, bueno, tengo routing BGP RPKI, agrego de nuevo las dos direcciones IP, no importa si son IPv4 o IPv6, pongo el puerto remoto al que me voy a estar conectando, y esto me pide que yo le asigne un nombre de grupo. Eso es un parámetro requerido. Yo al grupo lo llamé RPKI test. El equipo MikroTik empezó a hablar inmediatamente contra el validador de RIPE sin ningún tipo de problema, se descargó la información y esta parte fue tal cual en otra marca, no hubo ningún inconveniente. Una vez que yo ya tuve esta información, me pude poner a editar los filtros de BGP que yo aplico a mis peers. Entonces me encontré con que también todo lo que es filtros de BGP cambió drásticamente de lo que era la versión 6. Se configuran, son parecidos pero se configuran distintos. Entonces le tuve que decir al filtro que yo estoy creando, que en este caso se llama BGPIN, le tuve que decir, bueno, usa la información del grupo RPKI test, que es el que yo puse acá arriba. Y después esto me habilita a que yo diga, bueno, ¿qué hago si el RPKI me dice que es inválido? ¿Qué hago si el RPKI es válido? ¿Qué hago si el RPKI es desconocido? Acá hay que ponerse de nuevo. No me voy a poner a decir si está bien o mal filtrar, es un mero ejemplo. Pero a futuro se va a poder hacer de todo. Hoy en día casi que no tienen muchas opciones para aplicar en los filtros porque, como les digo, el soporte de BGP está totalmente incompleto. Bueno, después lo que hice fue crear el peer de BGP. Van a ver que yo dije que mi ASN es 65.000, que el filtro que pongo de entrada es este que definí acá arriba. Y esto cambió absolutamente desde las versiones anteriores. Yo ahora tengo que crear un template y después ese template se lo aplico a las conexiones de BGP a los peers. Una cosa que me pareció también súper interesante, sobre todo para tener cierta forma fácil de hacer los peers, es que agregaron un parámetro que se llama ListenYes, que esto básicamente me está diciendo que yo seteo cuál es mi ASN y el que se conecte conmigo, no importa, o sea, no tengo que definir el ASN del otro lado del peer. Cuando alguien se conecte conmigo y me diga que el ASN es tal, yo acepto ese ASN y establezco la conexión. Esto los expertos en seguridad los van a querer matar, pero bueno, es una opción que está disponible. Desde qué IP me conecto, hacia qué IP me conecto, qué template uso, que es el que definí anteriormente, y después utilizo el rol, que es esto que les estoy contando del draft de IETF. Y bueno, y lo que hice acá fue tener dos peers que usan el mismo template, uno IBGP y otro EBGP. Bueno, chequeos. Routing BGP RPKI,
print, y esto me va a estar mostrando contra quién estoy hablando y cómo se llama el grupo. O sea, me va a estar diciendo, esto todavía no me dice si, o sea, me muestra lo configurado, no me muestra si están dando o no, a diferencia de Huawei que me decía que estaba establecido. De nuevo, esto está en plena construcción. Y después otra herramienta que le agregaron es que yo pueda desde el router chequear lo que recibí por BGP versus lo que recibí desde el validator. Y esto me va a decir, yo acá de nuevo estoy chequeando una SN y un prefijo, y me va a decir si teniendo en cuenta esas dos fuentes de información, esto es válido, inválido o desconocido. Otra cosa que tengo es que en el IP route print, que sería el show IP route o el display IP routing table de MikroTik, no me aparece el estado de validación como si me aparecía en las otras marcas. Así que no hubo una manera muy clara de que yo después pueda mirar a ver qué estoy aceptando y como válido, qué estoy aceptando como desconocido. Lo que tuve que hacer fue en el filtro mandar las rutas inválidas a Blackhole. Entonces ahí sí pude, este parámetro sí aparece, entonces ahí pude ver el resultado del proceso de validación. Así que de nuevo les insisto, la parte de MikroTik es meramente referencial, no la usen en producción, úsenla solamente como laboratorio. En los meses que vienen debería estar la versión 7 completa, ojalá que pronto, y vamos a poder empezar a usar RPKI en MikroTik. Otra cosa que no encontré todavía, pero bueno, que probablemente se ponga, es ese envío de comunidades extendidas para enviarle a los peers de IBGP información acerca de la validez de los prefijos. De hecho, un problema que ustedes van a tener, por ejemplo, si en su red tienen un router de borde MikroTik versión 6 o anterior y un router de borde Huawei, cuando ellos hagan IBGP, bueno, ya les conté, Huawei va a entender que todo lo que llega es válido y bueno, eso todavía es un híbrido que no está bueno tener. Así que hasta que no esté la versión 7 terminada, les tendría que decir que el estado de implementación de RPKI de MikroTik es absolutamente nulo. Y con este slide termino mi presentación. Los invito a hacer todas las preguntas que quieran. Recuerden que no hay preguntas que estén prohibidas, ni tampoco hay preguntas tontas que hacer. Lo dije muy rápido, es un montón de información. Los invito a que se saquen las dudas en el botón de QIA. Muchas gracias, Ariel, por la excelente presentación y por la didáctica. Me parece, bueno, no tenemos preguntas y me parece que es porque realmente estaba muy claro. Nos diste mucho material para ir. Bueno, acá tenemos una. Es un agradecimiento. Wesley Correa agradece por la presentación, Ariel. Bueno, si no hay más preguntas, dejo este slide y le doy paso a Carmen y a Lía para el cierre. Muchas gracias, querido Ariel. Bueno, finalmente les invitamos a suscribirse a la lista de correos del ACNOC y a seguirnos en las diferentes redes sociales. La grabación de este webinar va a estar disponible en pocas horas en el canal de YouTube. Les agradecemos su participación y tengan un lindo resto de día. Un abrazo a todos.